Si estás pensando en invertir en bolsa, para un momento. No va a ser una mala idea, es de hecho una de las mejores decisiones financieras que puedes tomar en tu vida. El problema es que la mayoría de las personas empieza a invertir sin haberse hecho antes las preguntas adecuadas. Y más tarde es el mercado el que te responde a estas preguntas que no te has hecho antes. En este vídeo te voy a hablar de todas las cuestiones que tienes que tener resueltas antes de invertir tu primer euro y la estructura que utilizan los gestores de patrimonio. ¡Vamos allá! Bien, vamos con el primer punto, y es que antes de tocar un solo euro tienes que hacerte una radiografía completa para saber cuál es tu situación financiera. Y no solo me estoy refiriendo al dinero que tienes en la cuenta ahorrado, sino a cuánto patrimonio tienes. Hazte esta pregunta: ¿cuántos activos puedes convertir en efectivo en menos de 48 horas? Pues estos son tus activos líquidos. Y si tienes un piso o participaciones en una empresa, estos son activos que están en el papel pero que no puedes usar mañana si los necesitas. Y luego están los pasivos, las hipotecas, los préstamos o las deudas que tengas. Esto es lo que le debes al mundo. La diferencia entre lo que tienes y lo que debes es tu patrimonio neto. Este es tu punto de partida real. Ahora, después de este análisis, hay tres cosas que tienes que tener sí o sí antes de empezar a invertir en bolsa. La primera es el fondo de emergencia, y es que tienes que tener de 3 a 6 meses disponibles para usar en cualquier momento, porque si tienes alguna emergencia y pierdes tu trabajo, pues necesitarás dinero para gastar en ese momento. Y esto te va a evitar que tengas que vender alguna posición en bolsa en el peor momento. Si no tienes tu fondo de emergencia, cualquier estrategia que tengas a largo plazo se puede destruir en días. Vale, vamos con la segunda condición, y es que si tienes deudas que tengan un interés superior a la rentabilidad media de la bolsa, primero tienes que amortizar todas las deudas que tienes. Si por ejemplo tienes un préstamo al consumo que te está cobrando un 12% de interés y la rentabilidad media de la bolsa es un 8%, es preferible que liquides ese préstamo antes de invertir en bolsa. Obviamente te va a salir mucho más rentable, pero tienes que diferenciar también entre deuda buena y deuda mala. Ahora, no todas las deudas son lo mismo. No es lo mismo un crédito al consumo con un tipo de interés muy alto que una hipoteca que te ha permitido comprarte una casa y que tiene un tipo de interés de entre el 2 y el 4%. Las hipotecas tienen un tipo de interés bastante bajo porque son deuda a largo plazo para un bien de consumo que vas a terminar de pagar y que vas a utilizar a lo largo de tu vida. Por eso tienes que diferenciar entre la deuda buena, que puede ser las hipotecas, o la deuda mala, que pueden ser los préstamos al consumo que tienen un tipo de interés mucho más alto que la rentabilidad que vas a tener. Perfil de riesgo. Bien, el perfil de riesgo es una de las cosas más importantes que tienes que saber. Ya tienes tu fondo de emergencia y tienes las deudas controladas. Pero para saber en qué puedes invertir sintiéndote cómodo, tienes que hacerte estas tres preguntas. Si tu inversión cae un 30%, ¿podrías ignorar la aplicación de tu broker durante semanas y que te dé igual? ¿Puedes garantizar que no necesitarás ese dinero durante los próximos 10 años? ¿Tus ingresos mensuales son suficientes para vivir sin tocar la inversión? Si a las tres preguntas has respondido con un sí, puedes plantearte darle un poco más de peso a la renta variable. Tienes un perfil de riesgo alto. Pero si alguna de las preguntas te ha respondido no, entonces te tienes que replantear tu forma de invertir. La tolerancia al riesgo es psicológica. ¿Cómo te sentirías emocionalmente si tu cartera cae un 30%? ¿Dormirías bien o estarías comprobando el precio cada 10 minutos lleno de ansiedad? Ahora ya, la capacidad de riesgo es bastante objetiva y es hacerte la pregunta de ¿puedes permitirte perder una cantidad de dinero durante un cierto periodo de tiempo sin que afecte a tu vida? Y bien, he dicho estos dos conceptos porque me parecen críticos y no son lo mismo, hay que saber diferenciarlos. Y uno es la tolerancia que tengas al riesgo y otra la capacidad que tengas al riesgo. Y es que el perfil más peligroso de inversor es el que tiene una alta tolerancia al riesgo, pero que su capacidad real no lo es. Y aquí me refiero a una persona que por orgullo siempre diga que tiene una alta tolerancia al riesgo, pero que luego en un momento de crisis necesite vender activos para poder pagar la gasolina del coche. Vende los activos en pánico en el peor momento y su estrategia se derrumba. ¿Y por qué ocurre eso? Porque descubre que su capacidad de riesgo no es la misma que su tolerancia cuando el mercado cae. Solo cuando tienes esa sensación ya descubres cuál es tu nivel. Pero cuando el mercado sube, como estamos en estos momentos, que estamos batiendo todo el rato máximos históricos, todo el mundo es un inversor experto. Y esto nos lleva directamente a uno de los temas que más me apasiona, y es el daño que hace a los inversores la psicología.
El mayor enemigo de tu cartera no es tanto la inflación, no son los tipos de interés, no es ningún cisne negro, sino que eres tú mismo. Los sesgos cognitivos destruyen más patrimonio que cualquier crisis financiera, y voy a hablarte de las 5 más importantes. Número 1. La aversión a la pérdida. El premio Nobel de Economía Daniel Kahneman demostró que el dolor psicológico de perder 1000 euros es el doble de intenso que la satisfacción de ganar 1000 euros. Y que esta sensación nos lleva a vender justo cuando el mercado cae y lo que deberíamos estar haciendo es mantener o duplicar nuestra posición. Número 2. El FOMO. El Fear of Missing Out o miedo a quedarse fuera es ver que todo el mundo está ganando con algún activo que esté de moda, ya sea con las cripto o con Nvidia por ejemplo, y esto nos lleva a comprar justo cuando el precio está en su pico, antes de desplomarse. Número 3. El sesgo de confirmación. Una vez que compras algo, solo buscas noticias que confirmen que fue una buena idea. Las señales de alerta las ignoras. Las buenas noticias las amplificas y cuando finalmente te das cuenta de que no fue una buena inversión y los datos son tan evidentes que no puedes negarlo, el daño ya está hecho. 4. El exceso de confianza. Si haces 3 operaciones en un mercado alcista es probable que ganes bastante dinero, pero eso no significa que seas el rey de las inversiones y al final siempre el mercado te pondrá en tu sitio. Número 5. El anclaje. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? No voy a vender hasta que recupere el precio al que lo compré. Escúchame bien, el mercado no sabe a qué precio lo has comprado y es completamente irrelevante para lo que pase en el futuro. Y bien, la solución a todos estos sesgos es siempre hacerse un plan de inversión antes de que sucedan las emociones y así ejecutarás todo lo que tenías planeado sin que interfieran todas las situaciones que se den en medio. Si compraste un activo con un precio objetivo y ya lo ha cumplido, a pesar de que se hagan las promesas de que ese activo siga subiendo porque es revolucionario, tú ya tenías un plan antes y tienes que ejecutarlo. Estrategia, horizonte, gestión y diversificación. Hazte ahora una pregunta, ¿en cuánto tiempo te gustaría disfrutar de tus inversiones? Porque invertir está muy bien, pero todos vamos a acabar en el mismo hoyo. Así que tienes que pensar en qué vas a dedicar esa inversión que estás realizando, aunque sea en el muy largo plazo. El horizonte temporal es probablemente el factor más determinante de toda tu estrategia de inversión. Si sabes que el dinero lo necesitas en 2 años, no puedes invertir en bolsa. El mercado es demasiado volátil como para garantizarte con seguridad que tu inversión se va a mantener a lo largo de 2 años. Si lo necesitas entre 2 y 7 años, con un poco más de cautela, pero sí puedes hacer tus inversiones en renta variable. Y si ya tienes un horizonte temporal de más de 7 años, aquí sí que el mercado está de tu lado y el tiempo y el interés compuesto va a ayudarte a que sí que tengas ese dinero disponible pase lo que pase. Cuando necesitas el dinero a corto plazo, lo mejor que puedes hacer con tus inversiones es invertirlo en cuentas remuneradas, en letras, bonos o fondos monetarios. Si necesitas tu dinero entre 2 y 7 años, es mejor que tengas una parte en renta fija y otra parte invertida en ETFs mixtos o ya algunos productos temáticos que tú quieras. Y si lo que estás buscando es la mayor rentabilidad a largo plazo, ya puedes darle un peso mucho mayor a la renta variable y tener ETFs, fondos indexados, puedes probar con algo de cripto y otros activos que sean un poco más volátiles. Y es que las inversiones en el largo plazo se pueden aprovechar mucho del interés compuesto, como podemos ver aquí, cómo va evolucionando una inversión que tengamos de 10.000 euros invertidos al 8% anual durante 5, 10, 20 y 30 años. Si tenemos una rentabilidad del 8% y se van reinvirtiendo los beneficios, al final, al cabo de los 5 años tendremos 15.000 euros, al cabo de 10 años tendremos más del doble, al cabo de 20 años tendremos ya casi 5 veces y pasados 30 años llegaremos a los 100.000 euros. Y esto es solo con una inversión modesta de 10.000 euros. Pero interrumpir este proceso de creación de patrimonio a medio camino o sobre todo al principio puede tener un daño a largo plazo inmenso. Bien, tienes claro tu horizonte temporal. Ahora, ¿cómo vas a invertir? Aquí básicamente hay 2 grandes filosofías, la inversión activa o la inversión pasiva. La gestión activa implica que tú te encargues de los activos en los que vayas a invertir. Y la inversión pasiva consiste en delegar a un gestor o a un fondo de inversión que gestione el patrimonio que vayas invirtiendo.
Esto ya depende del tiempo que tengas para invertir y el tiempo que tengas para analizar empresas o situaciones macroeconómicas. Sí hay que decir un dato, y es que más del 85% de las personas que manejan su dinero de forma activa e invierten de forma activa no superan la rentabilidad de los índices de referencia como el S&P 500. Y los gestores y los fondos de inversión activa no suelen dar unos rendimientos superiores a invertir directamente en este índice. Esto es en gran parte porque tienen unas comisiones bastante altas que suelen rondar entre el 1 y el 2,5% anual, y esto sumado a que en ocasiones muchos se equivocan en la toma de decisiones, provocan un agujero en la rentabilidad. Las comisiones, por ejemplo, de un ETF como el S&P 500 rondan el 0,03% y esto puede marcar una diferencia brutal. Pero también es verdad que con cierto conocimiento y ya una gran experiencia dentro de la inversión, la gestión activa te puede dar unos rendimientos que sean muy superiores a los de mercado. Para un inversor particular que acaba de empezar con la inversión, por supuesto que lo más razonable sería invertir en un ETF indexado como el S&P 500, que ya tiene un cierto recorrido y da mucha seguridad a largo plazo a la hora de invertir. Sin embargo, si más adelante quieres llevar tú tu propia gestión, adelante, pero siempre es recomendable tener una parte importante dentro de los fondos indexados. Hablemos ahora de la diversificación, porque diversificar no es simplemente no poner todos los huevos en la misma cesta. Para tener tu patrimonio diversificado tienes que tener en cuenta 6 puntos de vista. Lo primero es el tipo de activo que tienes, si es renta variable, renta fija, inmobiliario o materias primas. Saber en qué punto geográfico estás invirtiendo, si es en Europa, Estados Unidos, Asia o países emergentes. Luego saber en qué sector estás invirtiendo, si estás invirtiendo en tecnología, salud, bienes de consumo o energía. Luego saber cómo vas a invertir, si vas a realizar inversiones periódicas o si vas a realizar una inversión de golpe. Y por último, saber si estás invirtiendo en una empresa que tiene un alto valor, una empresa que genera dividendos o una empresa que es de crecimiento. Si tienes 15 ETFs que todos replican los índices americanos de la tecnología, no estás diversificado. En una crisis que afecte a ese sector va a significar que todos los valores van a caer juntos a la vez y van a tener el mismo comportamiento. Diversificar de forma real significa que no se van a mover en la misma dirección todos al mismo tiempo. De esta forma tienes una correlación diferente y te puedes proteger ante situaciones de mercado. Por ejemplo, yo tengo exposición al sector finanzas dentro de Argentina, que es un mercado emergente, tengo exposición al mercado tecnológico en China y también tengo exposición al sector salud en Estados Unidos, además del financiero y tecnológico. Con el tiempo, si tienes una gestión activa, es muy posible que toda tu cartera se desbalancee un poco y que empieces con una proporción 50-50 en acciones de renta variable y 50% en bonos, y que con el tiempo, si se da un mercado alcista, tengas una exposición de un 90% en acciones y un 10% en renta fija. Por eso es bueno también que cuando se den este tipo de situaciones, si tu esquema en la cabeza, si tu planificación te decía que querías una exposición de 50-50, rebalancees las posiciones y rotes hacia una opción más conservadora. Rebalancear significa volver a poner todas las piezas en el puzzle original que tenías pensado, y de esta forma indirectamente estarás vendiendo activos que estén caros y comprando otros que estén un poco más baratos. Esto es exactamente lo contrario que lo que la psicología nos diría en ese momento. Mercado y macroeconomía. Bien, ya tienes la estructura, tienes la estrategia y tienes la diversificación. Pero desgraciadamente los mercados no están almacenados al vacío, sino que dependen de muchos factores exteriores. Y esto es lo que se llama la macroeconomía y depende mucho de los tipos de interés y de la inflación. Cuando los bancos centrales como la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Central Europeo suben los tipos de interés, el dinero seguro, como los bonos, empieza a ofrecer rentabilidades mucho más competitivas. Eso hace que la bolsa pierda atractivo relativo y las valoraciones tiendan a comprimirse. Y al revés, cuando bajan los tipos, el efectivo rinde menos. Los inversores buscan rentabilidad en la renta variable y los múltiplos se expanden.
Esto no significa que tengas que timear el mercado para saber perfectamente cuándo se da una contracción o una expansión de la economía. Simplemente es para que tengas en cuenta cuál es la razón por la que algunas empresas cotizan por muchas veces sus beneficios actuales. Que tengas en cuenta el contexto de su valoración. Para saber valorar una empresa hay dos formas de hacerlo y que se pueden ayudar mutuamente, que son el análisis fundamental y el análisis técnico. Con el análisis fundamental estudiaremos los números reales de cada empresa, sus ingresos, beneficios, deuda, flujo de caja libre y la rentabilidad sobre el capital. La pregunta que responde es, ¿vale lo que cuesta realmente esta empresa? Y con el análisis técnico estudiaremos los gráficos de los precios para intentar anticipar los movimientos futuros. La pregunta que responde este análisis es, ¿cuándo entrar o cuándo salir? En cualquier caso, si no entiendes lo que estás comprando, por favor no lo compres, porque es el error principal de todos los inversores, cuando realizan una inversión sin saber realmente qué hay detrás. Costes y fiscalidad, el drenaje silencioso. La parte de las comisiones es la única parte que puedes controlar tú al 100%. Nunca vas a saber lo que va a hacer el mercado en el futuro, pero sí sabes cuántas comisiones vas a pagar porque lo puedes elegir tú. Las comisiones más visibles son las de compraventa, lo que el broker te cobra por ejecutar una orden. Es cierto que para muchos ETFs esta cifra ya se acerca casi al cero, pero la comisión que más daño hace es la llamada TER. Y es la comisión que te cobra un fondo indexado por el mantenimiento y esto es anual. Un fondo indexado como el SP500 puede tener un coste TER de entre el 0,03 hasta el 2%. Y un fondo de gestión activa puede superar el 2,5%. Parece poca diferencia, ¿verdad? Pero veámoslo en números. Si mantienes 100.000 euros invertidos durante 30 años y con un rendimiento bruto del mercado del 8% anual, con un ETF que te cobre una comisión TER de un 0,1%, acabarás con cerca de 960.000 euros. Con un fondo que tenga unas comisiones del 2,5%, acabarás con 570.000 euros. La diferencia es de 390.000 euros y simplemente por las comisiones. Tener claro cuánto es lo que vas a pagar y saber elegir un fondo que tenga las comisiones más pequeñas es clave para que a largo plazo tengas la máxima rentabilidad. Y luego está la parte de la fiscalidad que me parece muy interesante que veáis algunos tramos para que veáis el impacto que tiene dentro de nuestros ingresos. Muchos en España seguro que ya conocéis la tabla de plusvalías que tributan dentro de la base del ahorro en el IRPF, que va desde el 19% hasta el 30% que se ha modificado este año. Lo que hay poca gente que sabe es que si tienes entre 18 y 22 años y estás estudiando y tienes algunos ahorros y los dejas dentro de una cuenta remunerada, pues hasta 5.000 euros no vas a tributar absolutamente nada, dependiendo del margen autonómico, eso sí. Pero esos rendimientos de hasta 5.000 euros están exentos de tributar. Y estamos hablando de 5.000 euros anuales que para una persona que se esté estudiando, que no esté trabajando y simplemente deja ahí los ahorros que tiene de la abuela, le vienen increíbles. Y luego para los que tengan unas rentabilidades un poco más altas dentro de los dividendos o de las cuentas remuneradas que tributan dentro de la base del ahorro, conocer bien cuáles son los límites de a partir de qué punto pegas un salto de una franja a otra y se te cobra otro tipo de impuesto sobre este ahorro, pues es muy importante para saber dónde dejar y cuánto dinero dejar alocado en cada una de las cuentas y tener muy claro cuáles van a ser los resultados de tus rendimientos a final de año. Es bueno también siempre consultar con un asesor fiscal para que te ayude por si hay alguna deducción que te puedas aplicar al invertir en algunas cuentas que tengan alguna ayuda dentro del sistema fiscal y que se te deduzcan dentro del IRPF, el DCA y el impacto de la cantidad. Estadísticamente ya está demostrado que es mucho más eficiente invertir de golpe la cantidad que invertirlo poco a poco en una forma del DCA. Pero si no tienes tanto tiempo como para estar estudiando los mercados continuamente para ver en qué punto nos encontramos y si es una buena decisión realizar la inversión, puedes realizar un DCA, que es una compra periódica de algún activo que tú consideres que es bueno y va a tener un rendimiento muy grande a lo largo del tiempo, para no equivocarte en el punto de entrada, porque esto sí que puede determinar mucho cuál sea tu rentabilidad en el largo plazo. Porque es un riesgo a asumir muy elevado por alguien que quiera invertir gran parte de su patrimonio de golpe en unos determinados activos sin haber hecho un análisis previo, y realizar un DCA te garantiza tener un precio promedio que más o menos ajuste entre los meses que más alto esté el precio y que más bajo haya sido. También es una forma muy eficiente de distribuir cuánto quieres dedicar hacia
bolsa o hacia renta fija si todos los meses coges una parte de tus ingresos y los destinas a inversión. De esta forma, psicológicamente, haciendo un DCA te olvidas de cuál es el precio al que estás comprando y simplemente haces tu compra periódica todos los días. Y te ahorrarás un dolor psicológico que es cierto que ya está demostrado que es mucho más rentable que el DCA, que es el de invertir de golpe y que te hayas equivocado y al día siguiente retroceda el precio un 10%. Por supuesto, si gestionas un patrimonio que sea superior a 100.000 euros, ya ha llegado el momento de que busques un asesoramiento financiero para tener un conocimiento más claro de cómo actuar ante ciertas situaciones. Bien, hemos cubierto bastante terreno hoy en este vídeo y si te quedas solo con una idea, me gustaría que fuese que la inversión en bolsa no es un atajo, no es una lotería, sino que es una herramienta que nos va a permitir poder sacar una rentabilidad mayor a nuestro esfuerzo pasado y retenerlo para disfrutarlo en el futuro. Y los inversores que construyen su patrimonio real son los que hicieron su patrimonio a base de orden, mucho trabajo, un producto estructurado, una forma de invertir bien estructurada y tenían las ideas claras de cuáles eran sus objetivos. Y el objetivo de tener todas estas ideas muy bien organizadas no es el de maximizar la rentabilidad, sino de maximizar tus posibilidades de llegar a tus objetivos. La inversión en bolsa es el medio y tus objetivos son el fin. Déjame en comentarios si me he olvidado de algún punto a tratar dentro de la inversión en bolsa en este vídeo y recuerda, cuestiona mis opiniones, cuestiona las tuyas y así encontrarás una parte de verdad. I don't ever slow up, no I don't take